Es una de las estrategias más fáciles para los principiantes y por el principio me ha permitido ganar mucho dinero. Usted está en el canal de comercial, estamos empezando. Hola a todos, ¡mua! Un abrazo a todos. En este vídeo vamos a aumentar el depósito según la estrategia de uno de los traders más exitosos en Wall Street. Por cierto, tengo un vídeo dedicado al éxito de ese trader, pero exactamente en este vídeo nuestro objetivo es convertir $500 en unos $1000 gracias a su estrategia. Les describo con detalle el principio de la estrategia que vamos a usar hoy. Además, les doy unos consejos a los novatos, a los principiantes, gracias a los que ellos podrán aumentar sus oportunidades de ganar dinero con muchos convenios exitosos. Es una estrategia clásica con ciertos rasgos característicos, así que vean el video atentamente hasta el final. Algunos momentos y detalles son imprescindibles. Ya tengo abierto el convenio, nuestro primer convenio aquí. Necesitamos hoy dos índices. Pues dos líneas medianas deslizantes. Sus parámetros no son estándares, pero pues vale, veremos. Pronto se cierra el convenio, me pondré a explicarles todo. Acaba de ganar el convenio, que bueno. Nos abrimos la lista de los índices y encontramos el que se llama Moving Average. Hacemos dos clics en él para añadirlo dos veces. El primer índice será del periodo igual a 11 y además es muy importante, elegimos el tipo de Moving Average EMA. Podemos hacer la línea de un tamaño mayor o de color blanco. El segundo índice tendrá el periodo de 56 e igualmente podemos poner el tipo de índice de MA. Es muy importante, su línea igualmente será de un tamaño mayor, pero de color rojo. De todo eso tenemos lo siguiente. Tenemos en el gráfico dos índices, uno rápido y otro lento. Cuando las líneas se cruzan, es la señal para abrir el convenio. Por otro lado, podemos usar la línea roja como la zona de aprobación de resistencia, pero hoy vamos a comerciar principalmente con los cruzamientos de las líneas del gráfico del índice. ¿Cómo comenzar según la estrategia de hoy? Pues la estrategia de hoy posee un curioso rasgo. Miren, si ustedes han visto ya el vídeo dedicado al éxito de ese trader que ganó una fortuna gracias a esta estrategia, ya saben que ese rasgo consiste en concluir únicamente los convenios de compra. Qué bueno, ¿sí? Pues tal estrategia funciona bien con los convenios de corto y largo plazo de compra y de venta. La cosa es que las mejores ganancias se obtienen cuando comenzamos a concluir convenios de compra. Su rasgo, probado ya 1 millón de veces por muchos traders, especialmente por Edward Seikota, el, el mejor trader en Wall Street. De hecho, podemos decir, por cierto, que es una estrategia que trae éxito a los traders que la usan. Y sí, vale para comenzar en las versiones binarias, pero con ciertos detalles. Mientras les decía lo último, abrí varios convenios. Tuve que abrir un par de convenios más cerca del límite rojo. Entiendo perfectamente que es un periodo grande, que es una línea de la que el precio se resaltaba bastantes veces y es posible que haya reacción esta vez también. Por eso abrí varios convenios, pero honestamente abrí más convenios solo porque el primer convenio de la serie perdió y ahora trato de cobrar la pérdida y nada más. Y es lo que estoy haciendo de momento. Espero no verme obligada a volver a hacerlo. A partir de ahora concluiremos convenios solo con las señales formadas con cruzamientos de las líneas blanca y roja. Y otra cosa para tener en cuenta, la línea blanca debe cruzar la roja desde abajo hacia arriba. Esta situación no vale para nuestra estrategia de hoy, pues veo la dirección de al lado, con la que no habrá señales de buena calidad. Necesitamos encontrar una larga y duradera dirección de bajada que luego se cambie de lado de subida. Es decir, algún cambio de tendencia, que es exactamente lo que vamos a predecir gracias al índice.
Amigos, me parece que es una situación interesante donde abrimos un buen convenio de compra. Veo una gran dirección de bajada después de la que debe aparecer la dirección de subida. Por lo menos lo espero. Nuestra tarea de hoy es abrir convenios en los cambios de tendencia. Vemos que había un intento de cambiar la tendencia de bajada a la de subida que fracasó y apareció bajada notable. Pero esta vez supongo podemos arriesgarnos. Pues otro momento imprescindible. Pues predecimos el cambio de una tendencia duradera de bajada a otra tendencia duradera de subida. No podemos decir ni predecir con exactitud que la vela que sigue el cruzamiento de las líneas sea de color verde. Lo único que sí predecimos es que habrá cambio de la tendencia, que el precio subirá. Por eso sería perfecto usar las velas de 1 minuto para analizar y abrir convenios con las velas de 5 minutos, por lo menos. Solo así podremos aumentar nuestras posibilidades para ganar dinero. Porque en la situación anterior tuve suerte con el gráfico que empezó a subir enseguida y no es cosa de siempre. En algún momento el gráfico puede tardar en cambiarse de la dirección. Por eso mejor usar las velas de 15 o 30 segundos para el análisis. Y como grabo este vídeo educativo para ustedes, el periodo de tiempo de las velas para analizar el mercado será muy pequeño. Pero en su propio comercio les aconsejo analizar las velas con las velas de 1 minuto cada una y abrir con ellos de 5 segundos, de 5 minutos. ¿Sí? Es la mejor manera posible para que el comercio sea exitoso, pues no predecimos los cambios momentáneos, sino con antelación. Por eso el tiempo debe ser mayor que el tiempo de una vela. Entonces, creo que las líneas pronto se cruzarán y crucemos los dedos y abriremos nuestro convenio entonces. Pero primero esperamos hasta que se forme y se fije en el gráfico una vela verde. Solo entonces el comercio tendrá éxito. De momento puede parecer que el punto de abrir convenio está más alto de lo necesario. Veremos el resultado de todos modos. De hecho, el gráfico sale de la zona de acumulación y la tendencia se cambia de la de bajada a la de subida, lo que es comprobado con el índice. Y solo con estas condiciones cumplidas abrimos el convenio de compra, solamente de compra. Como dije, el rasgo de esa estrategia no solo en el tiempo de expiración mayor, sino también en los convenios únicamente de compra. Pronto, por cierto, conseguiremos el objetivo y les mostraré cómo sacar dinero de la cuenta de la plataforma Pocket Option. Pues, muy pronto se cierra el convenio. No es perfecto de momento, vale, veremos. La subida del gráfico se ha detenido un poco, pero al final ganamos $460 netos gracias a la última señal. Me gusta esto. Quiero abrir otro convenio ya que la situación nos favorece. El gráfico puede subir mucho tras esa larga bajada. Por lo menos debe aparecer una corrección notable o el cambio de tendencia incluso. Si es corrección, aplicamos los niveles de Fibonacci. Aquí están y veremos dónde están los niveles importantes de los que el precio bajó y a los que bajó. Como mínimo el precio conseguirá la zona de 0.5 o 0.382. El gráfico resaltó del último nivel de la zona de 0.382, pero todavía sigue su dirección cambiada. Por eso todo parece que el gráfico seguirá subiendo. Veremos de todos modos. Pero es otra cosa, no tiene nada que ver con nuestra estrategia, es solo una probabilidad de la subida del gráfico, pues es reciente y empieza a desarrollarse. Al mismo tiempo, el último convenio es muy exitoso. Felicitaciones. Vamos a abrir otro convenio antes de hacer resumen. Y otro punto para abrir convenio, igualmente de $500. El depósito ya es mucho mayor y podemos apostar menos dinero en los convenios. Uso un importe grande solo para grabar vídeos más interesantes y ganar más dinero rápidamente.
Es para ustedes, claro. La cosa es que ganar 100 o $200 para mí es vale, es poco, no vale la pena grabar vídeos educativos con tales cantidades pequeñas. A ustedes les aconsejo seguir las reglas de Money Management y no arriesgarse demasiado. Ante todo, para ganar dinero es necesario seguir sus propias reglas de Money Management por muy seguros que estén. Si han decidido que apuestan 5 o 10% del depósito, así será. Créanme, ya que nadie perdió dinero siguiendo sus propias reglas de money management. Y sí perdían cuando rompían sus propias reglas. Y así es como funciona el mercado. Creo que mucha gente pierde dinero en las opciones binarias solo por no saber manejar y gestionar el depósito del que dispone. Vale, el depósito es suficientemente grande y vamos a sacar dinero. Ya, vamos allá. Abrimos la sección de finanzas y pasamos a la pestaña de sacar dinero. Quiero sacar $2.077, es decir, mi ganancia neta. Luego pego la dirección del monedero electrónico u otro medio de pago, otra cuenta donde saco dinero. También pegamos el código de verificación del correo electrónico de un SMS. Luego esperamos el dinero. Eso puede necesitar 1 o 2 horas, creo, y rara vez más rato. Todo suele ser muy rápido y por eso confío en esta plataforma. Es todo para hoy, pero no me despido de ustedes, sino les digo hasta la sesión de comercio de hoy que habrá en mi canal de Telegram gratuito. Bienvenidos a todos ahí. Todos los enlaces están en el comentario fijado debajo del vídeo, no pierdan. Ellos, por eso, hasta pronto otra vez. Chao.